Muito boa tarde a todos, a todas, boa tarde a Europa, bom dia àqueles que estão a acompanhar esta sessão do outro lado do Atlântico. Bem-vindos a mais uma sessão dos Polibéricos, um ciclo de conferências online organizado em 2021 pela Cátedra de Estudos Ibéricos da Universidade de Évora, em Portugal. Já estiveram connosco ao longo do ano João Ramón Resina, José Manuel Núñez Seixas, John Cortázar, Fernando Cabo e Teresa Pinheiro, e hoje temos connosco, e é um grande prazer e uma honra ter connosco o professor Julio Neira. E para aqueles que por acaso possa ser a primeira vez que nos acompanham, vou explicar brevemente o funcionamento da sessão. Vamos assistir à conferência do professor Julio Neira, que terá uma duração aproximada de 40 minutos, e depois teremos ainda uns minutos para que o professor possa responder às questões que possam ser colocadas pela assistência. Para isso, para colocar uma questão, uma dúvida, um comentário, têm um bate-papo específico para perguntas e respostas, não é? E depois existe também outro bate-papo, outro chat diferente, por se alguém quiser colocar, fazer algum comentário sobre a conferência. E quero agradecer muito especialmente a presença do professor Julio Neira, aliás, porque sei que ele está com algumas dificuldades na garganta, não é? Vai ser para ele, portanto, um exercício mais complicado do habitual, por isso quero agradecer, mas ele fez questão de não adiar, de não cancelar esta conferência, e por isso agradecemos. Julio Neira é catedrático, agora já vou apresentá-lo em espanhol, que é a língua na qual Julio Neira vai apresentar a sua conferência. Julio Neira es catedrático de Literatura Española y de Teoría de la Literatura en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es especialista, uno de los grandes, de los mayores especialistas en la poesía española del siglo XX, al estudio de la cual pues yo diría que ha consagrado pues prácticamente toda su vida académica, y es mucha y dilatada y con frutos importantísimos. Él ha escrito textos de referencia pues sobre figuras señeras de la generación del 27, pienso en Hinojosa, en Cernuda, en Altolaguirre, en Gerardo Diego, en Aleixandre, en Alberti, en Cosillo, en fin, un conjunto importantísimo de los más importantes autores de esa generación, y también se ha dedicado a otros poetas españoles del siglo XX, como me viene a la cabeza Caballero Bonald o Muñoz Rojas, etc. Julio Neira ha sido también director del Centro Cultural de la Generación del 27, de la Diputación de Málaga, ha sido coordinador general del Centro Andaluz de las Letras, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Consejería de la Junta de Andalucía, y ha sido también recientemente decano de la Facultad de Filología de la UNED. Me gustaría destacar, además, que el profesor Julio Neira ha sido pionero del estudio de la presencia femenina en la poesía española y en la generación del 27 en particular, asunto pues, sobre el cual empezó a publicar pues, hace ya 2 décadas, realmente de manera muy adánica. Hoy Julio Neira va a dar una conferencia, nos va a compartir una conferencia que se titula Hacia un nuevo canon de las poetas del 27. Es un placer tenerte aquí, Julio, un honor, un placer verte y te doy ya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Es un auténtico placer participar en Polibéricos, este ciclo de conferencias que suma la investigación a ambos lados de la frontera de España y Portugal. Yo ya he avisado que tengo la garganta mal, espero que no me traicione del todo y poder desarrollar mi charla sin novedad. Es un honor estar con vosotros en la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Évora. Yo creo que siempre es poca la relación que debemos tener entre universidades portuguesas y españolas. De verdad, créeme que no son palabras de cortesía, es un auténtico honor
y una gran satisfacción. Bien, voy a compartir un PowerPoint, a ver si así bueno, no creas que... Ahora, ¿lo tenéis? Sí, perfecto. Bien. Bien, voy a hablar de la generación del 27 y siempre que hablamos de la generación del 27, esta fotografía es casi obligada. En ella están, es fácil reconocerlos, Alberti, Lorca, Chabás, Guillén, Bergamín, Damas Alonso, Gerardo Diego, todos hombres. Ninguna mujer asistió ese día a ese acto en Sevilla en diciembre de 1927, que de alguna forma ha cristalizado el concepto de generación del 27. No había mujeres en aquella época, no escribía ninguna, no había mujeres que escribieran poesía. Sabemos que había algunas novelistas como doña Emilia Pardo Bazán en el primer tercio del siglo XX, como Concha Espina, pero ¿y poesía? No había ninguna mujer que escribiera poesía. En su antología Poesía Española Contemporánea, Gerardo Diego, en ese otro cristalizador de lo que fue la generación del 27 para la historiografía posterior, en el año 32 no incorpora a ninguna mujer. Y solo en la edición ampliada del año 34 hay 2 incluidas en esta antología. Gerardo Diego incorpora a Ernestina de Champurcín y a Josefina de la Torre. Solo 2 en esos años. Realmente, con el tiempo, esa mínima nómina de Ernestina de Champurcín y Josefina de la Torre se amplió a Concha Méndez. Y estas 3, con el añadido posterior de Carmen Conde, que en realidad desarrolla la mayor parte de su obra, como es bien conocido, después de la guerra, pues son las que, de una manera escueta, casi testimonial, se consolidan como presencia femenina. Concha Méndez, la mujer de Manuel Altola Aguirre, que publicó Inquietudes, aún con su segundo apellido, Concha Méndez Cuesta. Ernestina de Champurcín, que acabaría casándose con el poeta Juan José de Menchina, luego hablaré de esto, que publicó también en el año 26 En silencio. Y Josefina de la Torre, que en el año 27, hermana de Claudio de la Torre, el dramaturgo, que publicó Versos y estampas en 1927. Realmente, casi 40 años después de la muerte de Rosalía de Castro, apenas se había publicado en España algún libro de poesía escrito por una mujer. Este es un dato fehaciente. Hubo algunas recuperaciones de poesía, digamos, folclórica, tradicional, pero lo que podemos considerar poesía contemporánea, no hubo ningún libro escrito por ninguna mujer. Entre la muerte de Rosalía, 1885, y 1923. Es un fenómeno que considero importante analizar. ¿Cuáles son las claves de esta ausencia de poesía de autoría femenina? Bueno, hay una de tipo socio-religiosa. El papel secundario de la mujer en la sociedad burguesa decimonónica. El modelo de mujer, ese ángel del hogar que se establece por la ideología bien pensante, es una mujer que se caracteriza o ha de caracterizarse por la pasividad, por la sumisión, por la no actividad. La mujer debe esperar, no debe adelantarse. La mujer, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la sociedad, no puede o no debe mostrar actividad, agencia. Hay otra razón poética. La mujer había sido consolidada como musa, como objeto, no como sujeto. Recuérdese ese poesía eres tú, en la rima
vigésima de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué poesía dices? Poesía eres tú. Es decir, ahí la identificación entre la mujer y la poesía como objeto de la labor creadora del poeta, la encasilla de una manera evidente en la receptividad, en la no actividad. Y por último, hay una concepción romántica que mezcla ambas, las dos expuestas hasta el momento, que es el que el poema se considera en el romanticismo y a partir del romanticismo como la efusión de pasiones y sentimientos, como la expresión de lo que siente la persona. Esto está absolutamente contraindicado para una mujer virtuosa, que debe caracterizarse por el recato, por la castidad, por la prudencia, por el ocultamiento de los sentimientos. El hombre muestra, el hombre expresa, la mujer esconde. La mujer no puede tomar una iniciativa de esa entidad. De manera que la escritura, que es del ámbito público, la expresión corresponde al hombre, mientras que la mujer debe quedar reducida al ámbito privado de la domesticidad. En síntesis, esta es la razón por la que la mujer se evita la expresión de sus sentimientos, de sus pasiones. Es verdad que tenemos alguna mujer pionera, como Carmen de Burgos, Colombín, una mujer pionera en la educación de la mujer, en la educación, en la lucha por los derechos de la mujer. Y me alegra mucho, permítanme un paréntesis, me alegra mucho pronunciar hoy esta charla, porque hoy se cumplen los 90 años de que la mujer en España adquirió el derecho al voto. Hace 90 años que las mujeres españolas pudieron votar por primera vez en unas elecciones generales. Era un elemento de primera magnitud en la lucha por sus derechos. Claro, Carmen de Burgos, que escribía con el seudónimo de Colombín, que era una, como ven ustedes en la imagen, una gran defensora del divorcio, de los derechos de la mujer, de la misión social de la mujer, etcétera, reivindica evidentemente la educación como elemento nuclear del progreso social de la mujer. Ahora bien, esta idea, disculpen, esta idea de que la mujer debe expresarse, de que la mujer debe ser igual al hombre, de que la mujer debe poder manifestar sus inquietudes y sus deseos y sus pulsiones a través de la poesía, no crean ustedes que era un lugar ni siquiera compartido por algunos de los pensadores más ilustres y teóricamente más progresistas del momento. Les he traído este texto de Ortega y Gasset, nuestro conocido filósofo, que en el año 23, en el primer número de Revista de Occidente, hace una reseña de la poesía de la francesa Ana de Noailles, la condesa de Noailles, donde dice cosas tan terribles como que las condiciones, no lo leo entero, pero pueden ustedes leerlo, les dejo tiempo. Resumo, que las condiciones para escribir poesía solo se dan en el varón. Solo en el hombre es normal y espontáneo ese afán de dar al público lo más personal de su persona. Mientras que el recato, el ocultamiento, volvemos a la idea de la mujer recatada, pasiva, etcétera, del ángel del hogar, de esa ideología burgueso-católica, bien, mientras que la mujer es por naturaleza contraria a ese mostramiento, a esa extroversión de los sentimientos. Que
que Ortega y Gasset en el 23, en el primer número de Revista Occidente, dijera esto sobre la autoría de poesía femenina, era una diatriba tremenda, como para desanimar a cualquiera a ponerse a escribir poesía. Y pasan pocos años antes de que esto ocurra. Ahora bien, la paradoja es que precisamente a partir de 1923 es cuando las autoras empiezan a publicar sus libros y cuando las antologías actuales, contemporáneas, como la de Emilio Miró en Castalia o como la de Pepa Merlo en la Fundación José Manuel Lara, empiezan a recoger obras de escritoras. Fíjense, estas son las cronologías de primeras obras de mujeres. Y empezamos a encontrar un número no abrumador, pero sí importante, de poetas mujeres. Pilar de Valderrama, la amiga de Antonio Machado, María Teresa Roca de Togores, luego hablaré de cada una un poco. Cristina de Arteaga, tienen entre paréntesis el título del libro. Concha Méndez, a la que ya hemos visto, Ernestina de Champocín, Elizabeth Mulder, Josefina de la Torre, Carmen Conde, Ana María Martínez Agi, Margarita Ferreras, Josefina Romo Arregui, Aravisa Muñoz y María Cegarra. La verdad es que es una nómina suficientemente importante como para que desterremos esa idea reduccionista de que en la generación del 27 no hubo mujeres, o al menos no hubo mujeres interesantes como poetas. ¿Cuáles son las claves? Las claves de este surgimiento. Yo considero que los movimientos vanguardistas hicieron mucho por la expansión de la autoría femenina. El ultraísmo, como síntesis de diversos movimientos europeos que en suma, por mucho que carecieran de una, de una aquilatación teórica, ideológica suficientemente importante, supusieron una gran llamada a la ruptura con los moldes estéticos conocidos. Digo que los movimientos vanguardistas, en concreto el ultraísmo en España, hacen una llamada al abandono de ese rol pasivo de la mujer. Incita a la conquista de un papel activo en una sociedad dominada por hombres, en donde ese poesía eres tú acabe convirtiéndose en poesía también soy yo. Es la mujer, la musa, que llaman ellos porvenirista, la mujer que ellos ensalzan, la mujer que alaban, la mujer que cantan poéticamente, es una mujer creadora, incluso emprendedora comercialmente, que con independencia transgrede normas seculares, que por otra parte, con el derrumbe del antiguo régimen en la Primera Guerra Mundial, se han manifestado completamente obsoletas. Hay tres mujeres que me parecen importantísimas. La primera es Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges, el poeta argentino. Ella, pintora, ilustradora de las revistas ultraístas, se casaría con Guillermo de Torre y tiene poemas en su honor, digamos, como musa de ultraístas como Isaac del Bando Villar, Irene del Valle y Guillermo de Torre. Sonia Delaunay Terk. Sonia Delaunay, la mujer de Robert Delaunay, que vivió en España y también vivió en Portugal durante la Primera Guerra Mundial, creadora del movimiento artístico simultaneísta, ilustradora del libro que tienen aquí reproducido, La prose de Thérèse Berrien, de Blas András, una mujer vanguardista 100%, que llegó a instalar un taller de moda Art Deco en Madrid y que vean unas maniquíes aquí en esta imagen, curiosas, vestidas con maillots, con trajes de baño simultaneistas, y que fue objeto de poemas de Isabel del Bando Villar y de Guillermo de Torre. Y Teresa Wilms, autora de un solo libro de poemas, Anuarí,
de 1918, musa de Valle Inclán, musa de todos los bohemios de la época, también recibe un poema de Guillermo de Tor. Este es el tipo de mujer que los ultraístas ensalzan, que ponderan, que cantan. Mujer emprendedora, no mujer sumisa, mujer que batalla por sus derechos y sobre todo por la independencia creadora. Bien, hay una serie de mujeres, algunas ya las he mencionado, pero otras aún no, que me parece extraordinariamente importantes. Lucía Sánchez Saornil o Luciano de Sansaor, que es el seudónimo con el que publicó. Seudónimo que refleja tanto una condición sexual como más que la necesidad de esconderse tras un seudónimo masculino para poder publicar. Ella, su condición de mujer era perfectamente conocida en el ambiente ultraísta. Fue la única mujer ultraísta realmente que publicó en las revistas. Sin embargo, no llegó a publicar ningún libro. Ella era obrera, pertenecía a la empresa telefónica, era clase trabajadora. También en esto una gran excepción, como vamos a ver, respecto a las demás mujeres. Solo en el año 37 recopiló su romancero de mujeres libres, ya durante la guerra, una poesía revolucionaria. Sus obras completas no se han publicado hasta finales del siglo XX. La edición de Rosa María Casamillana del 96 y muy recientemente, el año pasado, en la de Núria Capdevila Argüelles, Corcel de Foix. Es una poesía muy interesante y muy desconocida. Yo animo a acercarse a ella con interés. Bueno. Pilar de Valderrama publicó antes del año 36. Yo me voy a limitar aquí a hablar de las obras anteriores al 36, porque es lo que considero más nuclear de la que llamamos generación del 27. Luego la guerra dispersó todo y la guerra, como todos sabemos, destrozó también esto. Bueno, 3 obras, Las piedras de Oreb, Cuarto cerrado y Esencias, que consolidan una trayectoria ya reconocida en su época. Ya las críticas, de esto también no voy a tener tiempo de detenerme en ello, pero es verdad, hay que reconocer que la crítica de poesía se hizo eco de prácticamente todas estas obras que voy a mencionar. Y el fenómeno de la poesía femenina en esos años fue claramente reconocido por la crítica. María Teresa Roca de Togores. María Teresa Roca de Togores era una niña cuando leyó sus poesías en una fiesta veraniega en la granja, en la corte. Ella era hija de unos marqueses, luego se casó con otro marqués y también tuvo título. Y entonces, como un juego, en una fiesta a la que asistía una de las infantas, una de las hermanas del rey, leyó como una genialidad de niña de 15 años, unos poemas que fueron alabadísimos por todos los concurrentes. La prensa monárquica tenía a bien alabar y destacar todo lo que hacía la aristocracia. Y entonces esta lectura de poemas fue celebrada, se habló de ella en la prensa y se publicó el libro, Poesías, justo en el año 23. Es importante porque frente a la idea orteguiana de que la mujer no valía, el que la prensa conservadora, monárquica, ponderara esta habilidad literaria de uno de los representantes de la aristocracia, le daba un marchamo de prestigio y de, ¿cómo decirlo?, de respetabilidad. Entonces, la poesía
una mujer que escribiera poesía no era una cualquiera que sin recato ninguno expresaba de una manera, digamos, impúdica sus sentimientos, sino que era la manifestación de un arte, de una capacidad intelectual en alguien en reconocida calidad aristocrática. Cristina de Arteaga. Cristina de Arteaga, que publicó solo un libro, Sembrar, fue un personaje importantísimo en su tiempo en el ámbito ideológico de la derecha. Hija del duque del Infantado y del marqués de Santillana, de casta le viene al galgo, fue una de las primeras mujeres que se doctoró en historia en la Universidad Complutense de Madrid y perteneció a las asociaciones de estudiantes católicos, llegando a alcanzar los máximos rangos. Luego entró en un convento y tuvo diversos problemas psicológicos que hicieron que no continuara en esos años esta vida intelectual. Pero después de la guerra fue abadesa en un convento de Sevilla. Décadas. Voy deprisa porque noto que se me va el tiempo. Concha Méndez, sin duda de las más conocidas de la época. Tiene esas 5 obras antes del 36, que es la época en la que realmente hace lo más importante de su obra. Ernestina de Champuzín, con 3, hasta el 36. Discípula de Juan Ramón Jiménez, es una de las autoras que tiene mayor sensibilidad y mayor calidad en su expresión poética. Después de la guerra, su poesía adquirió definitivamente una deriva espiritualista de índole religiosa en sus últimos años. Luisa de Mulder. Bien. Si a mí me pidieran que eligiera un solo nombre para que ustedes esta tarde retuvieran de los que yo les estoy mencionando, este sería el que yo elegiría. Elizabeth Mulder. Es una mujer de un extraordinario interés, de ascendencia holandesa, nacida en Barcelona y hijo de un holandés y una puertorriqueña. Sus libros de poemas, Embrujamiento, Sinfonía en Rojo, La Era Emocionada, son libros tardomodernistas de una extraordinaria rareza en nuestra poesía. Mantiene la rima, mantiene la medida y mantiene una imagen, una visión, ¿cómo decirlo?, al tiempo simbolista y al tiempo bohemia del modernismo más finisecular. Es un caso muy curioso de permanencia de la poesía que nace en Baudelaire, en Mallarmé, en Verlaine, de la estética de Rachilde, esa perversión sexual. Yo considero de verdad que merece mucho la pena estudiarla. La trabajó, ella después de la guerra se dedicó a la novela y la ha trabajado José Manuel de Parga. Me parece un personaje de singular interés para ver cómo la poesía de esos años no es monolítica. La poesía de esos años no es poesía pura, necesariamente siempre. La poesía de esos años no es poesía pura, más neopopularismo, más surrealismo. Hay otras venas. Y esta vena del tardomodernismo que enlaza con Juana de Ibarburu y que enlaza con la expresión más
más auténtica de los sentimientos de la mujer, a veces ocultos tras un yo masculino, porque también la condición sexual aquí juega, la hace un personaje de singular interés, insisto. Josefina de la Torre, la hermana de Claudio. Ana María Martínez Sagi, deportista. Es difícil no encontrar una foto en la que salta longitud o altura o juega al tenis. Una mujer deportista, un modelo de nueva mujer de la época del final de la dictadura y de principios de la República. Ella escribió 3 libros, Caminos, Inquietud y Canciones de la Isla. Fue periodista, herida en la batalla del Ebro, en la Guerra Civil, y tuvo una relación que ha estudiado José Manuel de Prada con Elizabeth Mulder. Carmen Conde, quizá conocidísima, pero insisto que después de la guerra. Margarita Ferreras, con su único libro Pez en la Tierra, de ella habla Tolaguirre, no me puedo detener, pero es una mujer con grandes problemas por su vinculación primero con un infante de España y luego su abandono durante la época de la República y la guerra. Un personaje del que se conoce poco y habría que investigar más. Josefina Romo Arregui, que publicó La peregrinación inmóvil en el año 32 y que luego se dedicó a la carrera académica en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente emigró a Estados Unidos, donde fue profesora muchos años. María Luisa Muñoz. María Luisa Muñoz estuvo casada con Rogelio Buendía, el poeta médico de Huelva. Ella que sabía portugués, se dice que fue el que inició a su marido, a Rogelio Buendía, en la poesía de Fernando Pessoa. María Cegarra, una perito químico, amiga de Carmen Conde y de Miguel Hernández. Y bien, llegamos a esta otra foto. También es una foto del 27. O a esta otra. La primera es el homenaje a Luis Cernuda por la publicación de La realidad y el deseo. Y la siguiente es un homenaje a Hernando Viñes, al pintor Hernando Viñes, a quien tenemos aquí. Y hay muchas más mujeres. Hay muchas mujeres en esta foto. ¿Por qué? Porque entre la foto del año 27 y la foto del año 36, estas dos son de la primavera del año 36, la mujer se ha incorporado decididamente a la vida cultural, a la creación poética. Bien, fíjense que aquí hago en esta imagen un resumen de la situación social de estas mujeres, del nivel social de las autoras, que genera aquel apoyo de la prensa conservadora a que antes me referí. Yo no sé, Antonio, si este PowerPoint puede ser quedar subido a algún lado y que los... La grabación de la conferencia queda disponible después. Bien, pues no insisto en cosas que están aquí y que yo creo que pueden leerse, ¿no? Pero si se fijan, la que no es, desde Cristina de Arteaga, insisto, hija del duque de Infantado y María Santillana, a Josefina de la Torre, que nace en una familia de la alta burguesía canaria, todas están en un nivel socialmente aristocrático o de alta burguesía. La única que no, la pobre Lucía Sánchez Sabornil, que desde luego no vio publicado su libro. Bien, en los años 20 se produce, por tanto, una incorporación a la vida social, conocen y comparten la vida con los poetas, son novias, son mujeres, hermanas, rompen los tabúes,
frecuentan todas las tertulias y los actos públicos. Se incorporan en pie de igualdad al sistema poético de su tiempo. Lugares como la residencia de estudiantes o el famoso Liceo Club Femenino, donde generan ese tipo de sororidad, de compartimiento de inquietudes estéticas, de intereses intelectuales. Hay un libro que yo no dejo de recomendar, que es el de Shirley Mangini, Las modernas de Madrid, las grandes intelectuales españolas de la vanguardia, un libro ya un poco antiguo, del año 2001, pero que abrió un camino extraordinario para poder investigar y para poder desvelar lo que fue realmente esta realidad. Fíjense este texto del año 29. Es una reseña a Brocal, el libro de Carmen Conde. Pero aquí ya se explica que hay un claro grupo de nombres de mujeres que están creando una literatura femenina. Y dice, cada una con su propia peculiaridad. Es decir, no es un grupo homogéneo, cerrado, no. La riqueza es que cada una tiene su propia personalidad. Este cuadro de Ángeles Santos, Tertulia, me parece también muy significativo de la modernidad con la que las mujeres plantean su estar social, su compenetración, su sororidad, su diversión, leyendo, compartiendo, discutiendo. Bien, hemos visto algunas claves en los años 20. La clave de la República es que, lógicamente, la mujer avanza en todos los órdenes de la vida española. Hay un nuevo tiempo y hay un nuevo modelo de mujer. Y esa mujer se incorpora al deporte y se ha incorporado también a la creación poética. Bien, ¿qué ocurre como consecuencia de la victoria del fascismo en la guerra? Pues que se instaura el nacionalcatolicismo. No insistiré mucho en esto, que lo sabemos todos, pero en fin, no está de más recordar que se vuelve a las esencias de la España eterna, al retroceso de décadas en la situación de la mujer, a la modestia en el recato en el vestir, a la sumisión, al silencio, a la introversión, al espacio doméstico. Esto es lo que dice la epístola a los Corintios, no insisto, pero esto es lo que dicen la sección femenina, la versión femenina del partido fascista, de la Falange. Las secciones femeninas respecto a sus jefes tienen que tener una actitud de obediencia y subordinación absoluta, como es siempre el papel de la mujer en la vida, de sumisión al hombre. Esto lo dicen mujeres. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos han hecho. Me parece tan patético que no haré ningún comentario. ¿Qué ocurre? Pues buena parte de las mujeres se exilian, Concha Méndez, Ernestina, Rosa Chacel, Lucía Sánchez Sabornil. No he incluido a Rosa antes porque solo publicó un libro de sonetos en el año 36 y sobre todo su obra, lo más conocido es la novela, ¿no? Y algunas que quedan en España o son represaliadas directamente, como Carmen Conde, que no puede firmar sus obras durante 5 años, o abandonan la poesía. Isabel Molder se dedica a la novela, José Luis Torre al teatro, etcétera, etcétera. Bien, me parece haber podido demostrar que hay que reestudiar el canon de la mujer escritora, poeta, en los años 20. Hubo una riqueza creadora mucho mayor de la que hasta ahora nos habían viniendo contado. Lamento muchísimo no poder expresarme con mayor facilidad. No me ha sido fácil. Y si tienen ustedes preguntas,
las contestaré lo mejor que pueda. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo, Julio, el esfuerzo que nos consta que has hecho y que dice mucho sin duda de tu persona y de tu personalidad. Creo que la poesía española del siglo XX sin duda te debe mucho y te debe gran parte del conocimiento que has producido sobre ella y del que muchos pues somos deudores porque somos tus lectores. Y quiero agradecerte también en nombre de la cátedra pues la magnífica conferencia que acabas de hacer. El documento queda grabado, en efecto, estará desde dentro de unos días, principios de la semana que viene, disponible en el espacio virtual de la cátedra y sin duda pues serán muchas las personas que irán a consultar esta nómina iluminadora que has hecho, esta especie de aproximación y reconfiguración del canon. Yo mismo iré a tomar notas sobre muchas de las informaciones que nos has ofrecido. Tenemos, Julio, dos preguntas. Facilitas, por favor. La primera es de José Luis Bernal y dice así: quiero felicitar a Julio Neira por su espléndida exposición, clara y reveladora, y por el esfuerzo que ha hecho con la voz tan maltrecha. Mi pregunta es la siguiente: ¿puedes valorar el cambio que se produce acorde con los tiempos en esa etapa de vanguardia en relación con la creciente presencia de la mujer en otros ámbitos y comparado con la situación decimonónica que hereda la Pardo Bazán, y también comparar esa situación española con la europea coetánea? Gracias y enhorabuena. Mi querido amigo José Luis Bernal, nuestro querido amigo José Luis Bernal, acaba de hacer lo que solemos hacer en los tribunales de tesis, que es valorar una tesis y encargarle 2 o 3 más al doctorando, ¿no? No, desde luego, he hablado solo de poesía, pero es que en el ámbito del resto de las artes, la explosión se produce con igual o mayor riqueza, si cabe. En el ámbito de la pintura, pues tenemos 3, 4, 5, pues he puesto el cuadro de Ángeles Santos, pero podemos hablar de Remedios Varo, podemos hablar de Maruja Mayo. En el teatro tenemos a Margarita Xusgu, a Victorina Durán. Quiero decir, en la escritura, Luisa Carnés. Es decir, la explosión de creatividad de la mujer se produce en todas las áreas en ese momento. ¿Por qué? Porque, como apunta José Luis Bernal, la vanguardia ha arrasado con los esquemas finiseculares que venían desde mediados del siglo anterior. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial evidencia algo muy claro. Y los futuristas lo tuvieron meridianamente claro. Cuando el hombre tiene que incorporarse al campo de batalla, la Primera Guerra Mundial es la primera guerra de masas, de ejércitos masas. Cuando el hombre se incorpora a los campos de batalla, ¿quién va a las fábricas? Las mujeres. Y las mujeres demuestran, luego cuando vuelvan los hombres las echarán, pero las mujeres demuestran en esos años su valía, su capacidad, y ya nada será igual. Y esto ocurre lo mismo. Los futuristas rechazan esa idea, ¿cómo decirlo?, danuchesca de la decadencia, del decadentismo. No, los futuristas lo que quieren son mujeres creadoras, que se expresan, que luchan por su libido, que crean que son ellas mismas, que son independientes, que actúan. La palabra es muy importante, agencia, que actúan frente a la pasividad del decadentismo finisecular, tardomodernista, ellas actúan. Tiene toda la razón José Luis, claro, lo que pasa es que solo me faltaba a mí ponerme a hablar de todo lo demás. Muchas gracias, Julio. Han llegado algunas preguntas más. Miguel Mosila, de la Universidad de Puerto Rico, te da la enhorabuena por tan importante y tan excelente conferencia y dice lo siguiente: creo que tal vez podríamos añadir como factores relevantes para la visibilización de la mujer escritora en los años 20
la mediación de publicaciones periódicos de años inmediatamente anteriores. La España moderna, por ejemplo, publicó abundantes comentarios sobre feminismos internacionales a lo largo de las 2 primeras décadas del siglo XX. En dicha revista destaca un nombre como Emilia Pardo Bazán, quien allí escribe sobre otras mujeres escritoras. Allí publica también la narradora portuguesa y feminista Alice Pestana, quien fue pedagoga en la Institución Libre de Enseñanza, entre otros acercamientos, reseñas, diccionarios de autores, etc., en las revistas culturales de inicios del siglo. Y pregunta, ¿hay un importante desarrollo de esa visibilización específicamente en las revistas del 27? ¿Desde qué perspectivas? ¿Masculinas o de las mismas autoras que explícitamente tratan la cuestión feminista? Tiene mucha razón nuestro colega de Puerto Rico. Claro, fíjate, fíjense todos, si a finales del 19 para Pardo Bazán el naturalismo había sido la cuestión palpitante, recordemos, en los años 10 y la cuestión palpitante es el feminismo. Empieza a haber un extraordinario debate en todas esas revistas, la Ilustración, la España Moderna, España. Ahí hay un caldo de cultivo del debate sobre la mujer, sobre el papel de la mujer, donde mujeres como Carmen de Burgos, a la que antes he mencionado, tienen un papel muy relevante. Las revistas poéticas del 27 son mucho menos ideológicas, son bastante más poéticas, aunque revistas como la Gaceta Literaria sí mantienen la presencia de mujeres con mucha frecuencia. Muy bien, muchas gracias, Julio. Tenemos todavía 3 preguntas más. Si la garganta te responde, Venga, vamos a por ello. Está muy animado. Adriana Frías dice lo siguiente: teniendo en cuenta los límites del concepto de generación y las particularidades del contexto que conforman el surgimiento del grupo de poetas masculinos de la generación del 27, ¿tiene sentido dentro de la historia de la literatura hablar de la generación del 27 como hasta ahora? ¿No parece que estas mujeres que aquí se han mencionado quedan siempre a la sombra de esos grandes poetas? ¿No sería oportuno una reestructuración de esa historia y conceptos? Sí, claro, pero hablamos de la generación del 27 por entendernos. Es decir, el concepto de generación del 27 está obsoleto para ellas y para ellos. Lo que pasa es que seguimos hablando para saber de qué estamos hablando, pero científica, académicamente, es un concepto completamente inútil. Sobre eso podemos hablar otra hora, pero le doy completamente la razón a la compañera. No tiene ningún sentido seguir hablando de generación del 27. Pero ¿de qué hablamos? Hablamos de los años 20, hablamos del periodo anterior a la Guerra Civil. El concepto de generación del 27 es un concepto vacío en la actualidad, porque científicamente no significa nada. Pero insisto, para ellas y para ellos. Muy bien, Eduardo de Kid nos manda una pregunta muy concreta que dice: enhorabuena por la conferencia. Quería preguntarle si se ha podido identificar a las mujeres y si son escritoras que aparecen en el cuadro de Ángela Santos. No lo sé. Muy bien. Seguramente Estrella de Diego, que es una gran crítica de arte, pues lo haya hecho. Hay una que se parece mucho a María Zambrano, pero no tengo certeza. Estupendo. Pasamos a la siguiente. Leslie Arkema, desde Estados Unidos, te saluda, dice: saludos. Coincidimos en una mesa sobre mujeres traductoras de la Edad de Plata en la UNED hace unos años. Quisiera interrogarte un poco sobre la cuestión, el enfoque del libro, la colección de poesía publicada en formato de libro, en la ponencia magnífica que acabas de dar. Entiendo que el libro publicado es un inicio claro de canonicidad o canonicidad potencial, pero como tú mismo has señalado, no todas llegaron a publicar libros por razones de estatus social. Dada la conocida importancia de las revistas y las traducciones en la producción del grupo masculino del 27, ¿se debe cambiar este enfoque en el libro como índice de éxito literario?
Hay un caso que ya he dicho, que es el de Lucía Sánchez Sadornil, que no publicó, hasta el 37. Cuidado, el 37 sí reúne el romancero de Mujeres Libres. Pero hay otro caso que me viene muy bien ahora a la intervención de mi querida colega, y es el de Carmen Conde. Carmen Conde no necesitó publicar ningún libro para tener el éxito y el reconocimiento que tuvo a través de la publicación de sus poemas en las revistas de Juan Ramón Jiménez. Quiero decir, publicar en las revistas de Juan Ramón Jiménez, Ley, sí, era un espaldarazo tan grande que ya de por sí ella tuvo esa canonicidad. Ahora bien, en esa época todavía la edición de un libro era considerado básico. He puesto el ejemplo de Carmen Conde, pero en general la edición del libro era básico para la consecución de un prestigio autorial. Las críticas, las reseñas, etcétera, etcétera. La última pregunta, Julio, así poder descansar la garganta. Serafín Portillo, desde Extremadura, dice: suele ser opinión común que en una segunda época, en los años 30, el surrealismo fue la forma de vanguardia de mayor peso en varios autores del 27. ¿Existió un peso semejante de este ismo en la nómina femenina? No. El surrealismo tuvo importancia radical, importante, grande, en Alexandre, en Alberti, en García Lorca, con matices, y en Cernuda. Y en Emilio Prados, por supuesto. Pero en las mujeres no. En las mujeres no he apreciado esa influencia. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias por tu presencia. No quiero despedirte sin leerte algunos comentarios que han ido dejando aquí las personas. Ana, que no sabemos exactamente, no tenemos sus apellidos, dice: gracias por esta conferencia tan necesaria e ilustrativa. Enhorabuena al ponente por su deslumbrante didactismo. Maite Fernández, desde Madrid, dice: gracias por tanta sabiduría tan espléndidamente comunicada y por el esfuerzo con la garganta maltrecha. Margarita Moedo, de la Universidad de Évora: muchas gracias, enhorabuena por una conferencia tan interesante y clara. Filomena González, de la misma magnífica conferencia, un comentario: no es solo en la literatura donde tenemos que estudiar la contribución femenina, el canon femenino, también en la lingüística como ciencia hay que rastrear las aportaciones femeninas, véase el caso de María Moliner. Luisa Murta también te agradece, y el último comentario es de Carlos Reis, de la Universidad de Coimbra: querido amigo Julio Neira, muchísimas gracias por tu conferencia, al mismo tiempo con información rigurosa y pertinente interpretación social. Pues con esas palabras, Julio, te agradecemos enormemente tu conferencia y tu esfuerzo, que eso ha sido un placer escucharte. Espero que nos podamos ver pronto ya presencialmente en Évora o en cualquier otro sitio. Me encantaría. Muchas gracias a ti y a la cátedra por esta invitación tan agradable. Ha sido un placer, de verdad. Seguro que sí. Y a toda la asistencia, recordarles que nos veremos de nuevo en este foro el día 21 de octubre, con la presencia de Víctor Martínez Gil, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dará una conferencia que se titula Teixeira de Pascuales, un referente poético portugués para la literatura catalana. Hasta ese momento, un abrazo para todos y salud.